En el programa anterior, hay una pregunta que incomoda porque no señala al otro, sino que nos apunta directamente al pecho. Ahí donde creemos que habita el amor sin fisuras. Y sin embargo, si nos quedamos en silencio un instante, quizá descubrimos que lo que late no siempre es amor puro, sino algo más antiguo, más tembloroso, más humano. ¿Amo o tengo miedo a perder? No es una acusación, ni es un juicio, no es un «lo estás haciendo mal». Es una pregunta que solo puede hacerse quien está dispuesto a mirarse sin maquillaje emocional. Porque hemos aprendido a llamar amor a casi todo lo que nos ata, a todo lo que nos duele cuando se mueve, a todo aquello cuya ausencia nos desestabiliza. Y claro que duele perder lo que queremos, eso es humano, pero hay una diferencia sutil entre amar y necesitar que el otro no se vaya para no sentirnos vacíos. ¿Cuántas veces hemos dicho «te quiero» cuando en realidad queríamos decir «no me dejes»? ¿Cuántas veces hemos sentido angustia ante la autonomía del otro y la hemos disfrazado de interés, de cuidado, de preocupación legítima? No porque seamos manipuladores, sino porque no sabemos distinguir entre vínculo y dependencia. Nos enseñaron que amar era fundirse, que era pertenecer, que era ser mitad de algo. Y la idea es bonita, sí, pero también puede ser peligrosa si creemos que sin el otro no somos completos. Hay algo muy delicado aquí, y es que el miedo a perder puede camuflarse con una elegancia impresionante. Se disfraza de romanticismo, de intensidad, de entrega absoluta. Nos han vendido la pasión que consume como la forma más elevada del amor, cuando muchas veces es simplemente el miedo gritando por dentro. Si esto se acaba, ¿qué queda de mí? La pregunta incómoda no busca romper relaciones, sino aclararlas. No pretende que dejemos de querer, sino que miremos desde dónde estamos queriendo. Porque no es lo mismo abrazar a alguien por alegría que abrazarlo por temor a que se marche. No es lo mismo compartir la vida que agarrarse a ella como si fuera la última tabla en medio del naufragio. Y quizá lo más difícil es aceptar que el miedo no nos convierte en malos amantes. Nos convierte en seres humanos heridos, aprendiendo. El miedo al abandono, a la soledad, a no ser suficientes, no nace en la relación actual. Suele venir de mucho antes, de carencias no resueltas, de inseguridades que nunca miramos de frente. Entonces, cuando alguien nos quiere, no solo amamos, también tememos. Tememos que descubra nuestras grietas, que encuentre algo mejor, que simplemente cambie. La pregunta incómoda no exige respuesta inmediata, solo pide honestidad. ¿Estoy disfrutando de esta persona o estoy intentando asegurarla? ¿Estoy eligiendo compartir o estoy tratando de garantizar que no me falte? A veces la línea es tan fina que apenas se distingue, pero cuando uno la percibe, algo se recoloca por dentro.
Y lo hermoso es que mirar esto no destruye el amor, lo purifica. Porque cuando uno reconoce el miedo, deja de proyectarlo sobre el otro, deja de exigir pruebas constantes, deja de interpretar cualquier distancia como amenaza. Empieza a amar con más espacio, con más aire, más confianza. Tal vez el primer acto de amor verdadero sea precisamente este: atrevernos a preguntarnos si lo que sentimos nace de la plenitud o del temor. Sin culpa, sin drama, solo con esa valentía serena de quien quiere amar mejor. Si seguimos el rastro del apego hasta el fondo, no encontramos maldad, ni manipulación consciente, ni deseo de dominar. Lo que encontramos es miedo. Un miedo antiguo, a veces infantil, a veces silencioso, que no siempre sabemos nombrar, porque el apego no nace del exceso de amor, sino del temor a quedarnos sin él. El miedo al abandono es quizá el más profundo. No necesariamente el abandono físico, sino el emocional. A que el otro deje de mirarnos como antes, a que su interés se diluya, a que su afecto cambie. Ese miedo no siempre tiene que ver con la persona actual. Muchas veces viene de historias anteriores, de heridas tempranas, de momentos en los que sentimos que no éramos suficientes para que alguien se quedara. También está el miedo a la soledad, y no hablamos de estar solos en una habitación, sino de sentir ese vacío interno que aparece cuando no hay nadie que nos confirme, que nos relaje, que nos dé sentido. Hay personas que no temen perder al otro por lo que el otro es, sino por lo que su ausencia despierta dentro. Porque cuando el vínculo se tambalea, emerge una sensación que llevamos tiempo evitando. Y detrás de todo esto, casi siempre, aparece el miedo a no ser suficiente, a que si el otro se va, sea porque encontró algo mejor, más interesante, más atractivo, mucho más estable. El apego intenta anticiparse a esa amenaza, intentando controlar, asegurar, retener, como si así pudiera blindarse contra el rechazo. Lo curioso es que el apego funciona como anestesia del vacío interior. Mientras el otro está cerca, mientras el vínculo parece firme, el miedo se calma, pero no desaparece, solo queda cubierto. Por eso, ante cualquier señal de distancia, el sistema se activa con fuerza. No es solo el presente lo que duele, es todo lo que el presente despierta. Y aquí aparece algo importante. El miedo no es el enemigo, es un mensajero. Nos está diciendo que hay una parte de nosotros que aún no se siente completa, que aún busca fuera lo que no ha aprendido a sostener dentro. El problema no es sentir miedo, el problema es proyectarlo sobre el otro como responsabilidad. Cuando el miedo gobierna, el amor se convierte en exigencia. Demuestra que me quieres. Hazme sentir seguro. No cambies. Pero nadie puede garantizar la permanencia absoluta. Nadie puede prometer que nunca evolucionará, que nunca se sentirá diferente.
que nunca necesitará espacio. Y cuando pretendemos que lo haga, el vínculo se vuelve frágil porque se apoya en algo imposible. Mirar el miedo detrás del apego es un acto de valentía, porque implica dejar de señalar hacia afuera y empezar a escuchar hacia adentro. Implica reconocer que quizás lo que nos duele no es tanto lo que el otro hace, sino lo que eso activa en nuestra historia personal. Y lo hermoso es que cuando uno se hace cargo de su miedo, el amor cambia de textura, se vuelve más ligero, confiado, ya no necesita asegurarse constantemente, porque entiende que la estabilidad no depende del control, sino de la elección mutua. Tal vez el paso más profundo en este camino no sea aprender a amar mejor al otro, sino aprender a sostenernos a nosotros mismos cuando el miedo aparece. Porque cuando el miedo deja de dirigir, el apego pierde su disfraz y el amor puede mostrarse tal como es, libre, consciente y sin cadenas. Llegados a este punto, la pregunta ya no es ¿qué es el apego?, ni de dónde viene, ni siquiera cómo se disfraza. La pregunta ahora es más esencial. ¿Qué significa amar sin poseer? Porque decirlo es fácil, pero vivirlo exige una transformación profunda de nuestra manera de entender el vínculo. Amar no es necesitar. Necesitar coloca al otro en el papel de proveedor emocional. Amar es elegir. Y elegir implica libertad. No es lo mismo decir te necesito que decir te prefiero. Lo primero nace del miedo a la carencia. Lo segundo nace de la abundancia interior. En el te necesito hay urgencia. En el te elijo hay conciencia. El amor que necesita teme. El amor que elige confía. No porque ignore los riesgos, sino porque entiende que el vínculo es una danza entre dos libertades, no una fusión obligatoria. Amar no es fundirse hasta perder identidad, es caminar juntos sin dejar de ser uno mismo. Hay una imagen sencilla que puede ayudarnos a comprenderlo. El amor no es una mano cerrada que aprieta para que nada se escape. Es una mano abierta que ofrece presencia sin retener. Cuando cerramos el puño por miedo, el vínculo se tensa. Cuando abrimos la mano, hay espacio para que el otro esté. Y también para que, si algún día decide marcharse, lo haga sin guerra. Y aquí aparece algo delicado. Amar sin poseer no significa indiferencia, no significa frialdad, ni tampoco que no importe. Significa que el otro no es un objeto que garantiza nuestra estabilidad. Significa que su libertad no es amenaza, sino condición del vínculo sano. El apego dice, quédate para que yo no sufra. El amor consciente susurra, quédate si quieres, porque aquí hay un lugar donde ambos podemos crecer. El primero intenta fijar al otro en una imagen estática.
El segundo acepta que el otro evolucionará, cambiará, tendrá momentos de distancia y de cercanía. Cuando amamos desde la posesión, cualquier cambio se vive como pérdida. Cuando amamos desde la libertad, el cambio se vive como parte del camino compartido. No es que no duela, es que el dolor no se convierte en exigencia. Amar no es convertir al otro en centro absoluto, es compartir el centro, es entender que el otro no vino a completar nuestras carencias, sino a compartir su propio proceso. Es una elección renovada, no una dependencia perpetua. Y quizá lo más revolucionario de todo es aceptar que el amor verdadero no puede garantizar permanencia eterna. Puede ofrecer honestidad, presencia, cuidado, pero no puede prometer inmovilidad. El amor es movimiento, es elección diaria, es libertad que decide quedarse. Tal vez ahí esté la diferencia esencial. El apego necesita que el otro esté para sostenerse. El amor puede sostenerse incluso en la incertidumbre, porque no nace del miedo, sino de la conciencia. Y cuando uno experimenta ese tipo de amor, algo se expande por dentro. Ya no hay ansiedad constante, ni vigilancia sutil, ni urgencia disfrazada. Hay calma, aire, espacio. Amar no es poseer, es acompañar. Y acompañar exige valentía. La valentía de dejar que el otro sea libre sin que eso nos desestabilice por completo. Y sin embargo, aunque lo entendamos con la mente, aunque sepamos que amar no es poseer, llega un momento en el que la teoría se convierte en carne y duele, porque soltar no es un acto intelectual, es un proceso visceral. No ocurre en la cabeza, ocurre en el pecho, en el estómago, en esa sensación de vacío que aparece cuando algo cambia. Soltar no siempre significa que alguien se vaya físicamente. A veces es soltar una expectativa, una imagen idealizada, una forma concreta en la que queríamos que el otro fuera. Y eso también duele, porque al soltar no solo dejamos ir a la persona o la fantasía, dejamos ir la seguridad que habíamos construido alrededor de ella. Hay una parte de nosotros que teme desaparecer cuando soltamos. Si ya no soy la pareja de, si ya no soy imprescindible para, si ya no soy quien sostiene, ¿quién soy? El apego no solo nos ata al otro, nos ata a la identidad que creamos en el vínculo. Y cuando soltamos, esa identidad tiembla. Por eso el desapego no es frialdad, es atravesar el dolor sin convertirlo en cadena. Es aceptar que el amor no garantiza permanencia absoluta. Es reconocer que incluso queriendo profundamente, puede haber caminos que se separen y permitirlo aunque el cuerpo se resista. Soltar es aceptar la impermanencia, y la impermanencia nos confronta con una verdad incómoda. Nada nos pertenece del todo, ni las personas, ni los momentos,
ni las emociones. Todo es experiencia compartida durante un tiempo, y ese tiempo no siempre coincide con nuestros deseos. Pero aquí hay algo profundamente transformador. Soltar no significa dejar de amar. A veces, soltar es la forma más alta de amor, porque implica decir: no quiero retenerte para calmar mi miedo. Prefiero respetar tu libertad, aunque eso me duela. Prefiero que seas auténtico a que te quedes por obligación emocional. El dolor de soltar no es señal de fracaso, es señal de profundidad. Significa que hubo vínculo, que hubo implicación, que hubo verdad. El problema no es que duela. El problema sería convertir ese dolor en exigencia, en reproche, en manipulación para evitar enfrentarlo. Y cuando uno atraviesa ese dolor con conciencia, algo cambia. Descubre que no se rompe, que sigue siendo, que su identidad no dependía tanto como creía. Descubre que el vacío que tenía no lo destruye, lo invita a conocerse más allá del otro. Soltar es un acto de madurez emocional. No es huir, no es indiferencia, es permitir que el amor no se convierta en cárcel. Es comprender que a veces el vínculo más sano es el que respeta el movimiento natural de cada uno. Y quizá lo más hermoso es que cuando soltamos desde el amor y no desde la rabia, el recuerdo se vuelve limpio. No queda resentimiento, queda gratitud, porque entendemos que lo compartido fue real, aunque no fuera eterno. Soltar no es perder, es confiar en que lo que tenga que permanecer, permanecerá por elección, no por miedo. Y esa confianza, aunque cueste, es el comienzo de un amor mucho más libre. Después de atravesar el miedo, de reconocer el disfraz, después de aceptar que soltar duele, llega una pregunta nueva más serena. ¿Es posible amar sin caer en el viejo patrón? ¿Se puede transformar el apego en un vínculo consciente? Y la respuesta no es mágica, no es instantánea, pero sí es posible. El paso no consiste en dejar de sentir, sino en cambiar el lugar desde donde sentimos. El apego nace de la carencia. El vínculo consciente nace de la plenitud. No porque seamos perfectos o estemos completamente sanos, sino porque empezamos a hacernos responsables de nuestra propia estabilidad emocional. La fusión es atractiva. Sentirse uno con el otro, pensar igual, hacer todo juntos, parecer inseparables. Tiene un encanto casi místico. Pero cuando la fusión sustituye a la identidad, el vínculo se vuelve frágil, porque si uno cambia, todo se tambalea. En cambio, la conexión respeta la diferencia, no intenta borrar los límites, los integra. Pasar del apego al vínculo consciente es aceptar que el otro no es extensión de mí, sino universo propio que decide caminar a mi lado. Es dejar de exigir que complete mis vacíos y empezar a compartir lo que ya soy. Es decir, no te necesito para existir, pero me alegra
profundamente que estés. En un vínculo consciente hay espacio para el silencio sin sospecha, espacio para la autonomía sin amenaza, para el crecimiento individual sin que eso se viva como abandono. La relación deja de ser refugio contra el miedo y se convierte en territorio de encuentro. También cambia la comunicación. Ya no se habla desde la exigencia, sino desde la vulnerabilidad. No es haz esto para que yo esté tranquilo, sino cuando ocurre esto siento miedo. La diferencia es enorme. En el primer caso responsabilizamos al otro. En el segundo asumimos nuestra emoción y la compartimos. El vínculo consciente no elimina el miedo, pero no lo deja dirigir. Lo escucha y lo comprende, pero no lo convierte en regla. Y cuando el miedo aparece, en lugar de controlar al otro, nos preguntamos qué parte de nosotros necesita atención. Este tipo de relación no es menos intensa, es más profunda, porque no se basa en la dependencia, sino en la elección renovada. Cada día a día un sí implícito, no porque no haya alternativa, sino porque ambos quieren estar. Del apego al vínculo consciente hay un tránsito que requiere valentía. Valentía para mirarse, para aceptar heridas, para tolerar la incertidumbre. Pero también hay una recompensa inmensa, la tranquilidad de amar sin estar en constante estado de alerta. Quizá el verdadero crecimiento en el amor no consista en encontrar a alguien perfecto, sino en aprender a relacionarnos desde un lugar más consciente. Dejar de buscar que el otro nos salve y empezar a caminar juntos como dos seres completos que comparten camino, no como dos mitades que temen perderse. Y cuando ese cambio ocurre, algo se suaviza. El amor deja de ser una lucha por asegurar y se convierte en un espacio donde ambos pueden respirar. Y después de todo este recorrido, después de mirar al miedo sin maquillarlo, de reconocer el disfraz, de aceptar que soltar duele y que el apego no es un enemigo, sino una etapa, llegamos a un lugar más silencioso, un lugar donde el amor deja de ser batalla y empieza a ser presencia. El amor que libera no necesita pruebas constantes. No vive midiendo gestos ni interpretando silencios como amenazas. No convierte la distancia en traición ni la autonomía en peligro. El amor que libera entiende que el otro no es propiedad ni garantía, sino compañía elegida. Liberar no es desentenderse, no es haz lo que quieras, me da igual. Es todo lo contrario. Es decir, me importas tanto que no quiero retenerte desde mi miedo. Me importas tanto que prefiero que estés por elección, no por presión emocional. Me importas tanto que respeto tu proceso incluso cuando no coincide con el mío. Ese amor no aprieta, sostiene, no vigila, confía. No exige permanencia eterna, agradece el tiempo compartido. Y cuando algo cambia, cuando la vida se mueve porque siempre se mueve, no responde con cadenas, sino con conciencia. Tal vez el amor más profundo no sea el que promete para siempre,
sino el que sabe que todo es dinámico y aún así decide quedarse mientras haya verdad. El que no dice sin ti no soy nada, sino contigo comparto lo que soy. El que no necesita fusionarse para sentirse real. Amar así no significa que no haya dolor. Habrá momentos de inseguridad, de dudas, de miedo. Pero la diferencia es que esos momentos no se convierten en control ni en exigencia. Se convierten en oportunidad de crecer, de conocerse, de madurar el vínculo. Y quizá la pregunta que queda flotando, suave pero firme, sea esta. Cuando miro a las personas que amo, ¿las estoy abrazando o las estoy sujetando? ¿Estoy acompañando su libertad o intento asegurar mi tranquilidad? No se trata de responder rápido, se trata de sentir la respuesta. Porque cuando el amor deja de estar teñido de miedo, algo se abre. Hay más aire, más calma, más autenticidad. El vínculo se vuelve menos dramático y más verdadero. Y en ese espacio más amplio, el amor ya no necesita disfrazarse de apego para sentirse intenso. Tal vez amar de verdad sea esto: permitir que el otro sea libre y seguir eligiéndolo sin cadenas. Si este podcast te aporta algo y quieres apoyar este proyecto independiente, encontrarás todas las formas de hacerlo en los enlaces al final de la descripción. Gracias por estar ahí y formar parte del camino. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en Los Misterios de la Historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma, porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.